Buenas noches a todas, a todos. Gracias por su presencia en esta siguiente sesión del Diplomado en Derecho Penal Electoral. El día de hoy tenemos como invitado, en sustitución del maestro Gilberto de Hoyos, a el agente del Ministerio Público Especializado de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, el licenciado Jesús Antonio Méndez Hernández, a quien saludo y le doy muchísimo las gracias por atender esta sesión. Los dejo con él. Todas las dudas que habían planteado con relación a la integración de las carpetas, cómo funciona la fiscalía, pues él se las podrá resolver. Jesús, muchísimas gracias. Buenas noches. Adelante, todo tuyo. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias, doctor Vázquez, por tus atenciones, y pues me siento muy agradecido en estar participando con ustedes. Agradezco al maestro Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, fiscal especializado de aquí del Estado de Nuevo León, el darme la oportunidad de compartir con ustedes nuestras experiencias dentro de la Fiscalía especializada en delitos electorales. Espero que sean de utilidad para los que se dedican a lo que es el área del Ministerio Público, o bien que se lleven un conocimiento que en un momento dado determinado ustedes puedan aprovechar dependiendo las áreas, si están en OPLES o tribunales electorales o en alguna otra institución o ente de gobierno, o bien de manera particular. Muy bien, como lo comentó el doctor Vázquez, mi nombre es Jesús Antonio Méndez Hernández. Aquí hago funciones del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, básicamente desde que se constituyó en el año 2018. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con las diapositivas. Ustedes me indican si se aprecia o en este caso hay alguna complicación, si me escucho claramente o si en algún momento determinado me dejo de escuchar, ahí me lo señalan para hacerlo pertinente. Muy bien, pues iniciando, debo de comentarles que, como muchos de ustedes sabrán, el sistema de justicia penal mexicano experimenta un cambio de gran trascendencia en el año 2018, 2008, en virtud que ahí es cuando hay una reforma constitucional de diversos artículos, donde hay una transición del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, y se da un periodo de tiempo para que las entidades federativas y desde luego a nivel federal este sistema se implemente y se da, digamos, libertad a los estados para que ellos se programen en el tiempo. En el caso de Nuevo León, iniciamos desde el año 2012 con delitos, digamos, de impacto menor y de manera paulatina, de manera total ya en el 2015. La fecha límite para la implementación de dicho sistema fue en julio del 2016, y digamos, hubo algunos que ya llegaron en la recta final implementándolo, ¿verdad? Entonces, esto generó pues que las entonces Procuradurías Generales de Justicia de los estados pues replantearan, se programaran para modificar sus constituciones locales, sus códigos penales y sus códigos procesales penales, aunque en efecto hay que recordar que hay un Código Nacional de Procedimientos Penales que vino a sustituir cada código procesal penal de las diferentes entidades de la operativa, porque había términos o figuras que tenían pequeñas variaciones en relación a lo que viene siendo pues el procedimiento. Entonces, pues de ahí es que surgen todo esto, porque si ustedes recordarán, en aquella época pues se incrementó, digamos, a nivel nacional un tanto de un sentimiento social de que había impunidad en las diferentes procuradurías, en las diferentes fiscalías, tanto del Fuero Común y como del Fuero Federal. Entonces, esta reforma pues viene también, digamos, hasta cierto punto de exigencias de ciertas, digamos, sentencias que se venían dando desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos para efecto de que se reforzara y se verificaran áreas de oportunidad en nuestro sistema. Entonces, de ahí surge esa reforma. Ya en el 2018,
14 de diciembre, para ser específico, ya surge lo que viene siendo la Fiscalía General de la República como un ente autónomo, y porque hubo una publicación de lo que viene siendo la ley orgánica de la Fiscalía, donde ahí incluye, pues, que debe haber una fiscalía especializada en combate a la corrupción y otra de delitos electorales, que vamos a ver un poquito más adelante que la entonces FEPADE pues ya existía desde antes, pero ya con autonomía más técnica, pues ya se instituye en la publicación de esta ley orgánica en diciembre del 2018. Entonces, aquí nomás comentarles, si tienen dudas, me gustaría que fueran al final, que las anoten, para efecto de que pues poder agotar el tema y que en un momento dado no perdamos tiempo y nos falte algún tema por agotar. Con todo gusto, esperando que nos quede tiempo suficiente. Al final de la exposición, tratamos de, ahí de ajustar todas sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. En virtud de esto, pues vamos a hacer un recuento histórico, regresando al antecedente, un recuento histórico de las reformas que se suscitaron en el 94, en el año 2007-2008, que ya adelanté un poco, del sistema de transición de un sistema de justicia penal que es el inquisitivo al acusatorio, y en el 2014, que ya es cuando nace nuestra Ley General de Delitos Electorales. Entonces, vamos a ver un poco de antecedentes de esto. Empezando con la reforma de 1994, ahí viene el primer antecedente de las fiscalías electorales. En aquel contexto histórico, los que ya quizás tenemos un poquito, que ya somos, digamos, de los 80s, a lo mejor alcanzaremos a recordar algo de estos acontecimientos, los que son más jóvenes quizás no, pero en ese año histórico del 94, pues se firmó el Tratado de Libre Comercio, estuvo el levantamiento de lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas, y, digamos, hubo el asesinato de un candidato a la presidencia de la República que, por las circunstancias políticas de aquella época, pues evidentemente iba a llegar a ser titular del Ejecutivo de la República. Entonces, como preámbulo de ya este contexto de un poco de agitación política social, es el 27 de enero de este año que los entonces candidatos a la presidencia de la República por los diversos partidos firmaron unos compromisos que se engloban en que era por la paz, la democracia y la justicia, y aquí los vamos a ver básicamente en qué consistían. Esto será pues que, digamos, se convocara a un periodo extraordinario del Congreso para que se legislara en ciertos temas en aquella época, que se les diera más imparcialidad a las autoridades electorales, que se legislara respecto a la confiabilidad de lo que es el padrón electoral y las credenciales. Recordemos que pues en aquella época pues el aparato del Estado pues tenía un poquito más control de los procesos electorales. Ya existía el entonces IFE, pero faltaba ciudadanizarlo. Entonces ahí era otro de los temas pendientes. También que se explorara respecto a lo que es una fiscalía de delitos electorales, que se revisara el código penal, que se revisara el sistema de financiamiento de los partidos, y pues que se impidiera el uso de recursos públicos para favorecer opciones políticas, desde luego a quienes estuviesen en ese momento ejerciendo el poder público, que también hubiese un poquito más de equidad en los medios de comunicación masiva. Entonces, estos compromisos se firman en enero del 94, para que en esa misma temporalidad el Congreso de la Unión pues se abocara a legislar respecto a estos temas. Y ahí vemos que hubo una serie de modificaciones a lo que viene siendo la Constitución y el COFIPE. La Constitución, desde el artículo 41, ahí se implementan lo que viene siendo los observadores nacionales y extranjeros, observadores electorales, desde luego, lo que viene siendo la ciudadanización, es decir, que hubiese ciudadanos dirigiendo e integrando el entonces Instituto Federal Electoral, que se ampliaran las atribuciones a estos consejeros ciudadanos
y pues ahí hubo un acuerdo de ese Instituto Federal Electoral que básicamente consistió en que este cuerpo colegiado, a través de su presidente, promoviera ante la entonces Procuraduría General de la República la creación de una fiscalía especializada en delitos electorales. Entonces, ese es el antecedente de la que muchas veces conocimos como FEPADE, ahora se le llaman FICEL, básicamente es lo mismo, pero pues obviamente con las adecuaciones normativas correspondientes a través de este lapso de tiempo. Es el 19 de julio de ese mismo año del 94, que se reforma el reglamento de la ley orgánica de la entonces Procuraduría General de la República, estableciendo en su artículo 1 que se crearía la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que entre otras atribuciones, desde luego iba a tener conocer el tratamiento de las denuncias que se le presentaran, comprobar o corroborar o investigar el tipo penal y la responsabilidad de los indiciados, ejercitar la acción penal, es decir, que una vez que se tuviesen los elementos, pues se llevase ante un juez, se estaría judicializando a estas personas investigadas por un hecho delictivo. Desde luego, determinar la reserva o no del ejercicio de la acción penal y pues dictar medidas precautorias. Esto es en base a lo que viene siendo aquella época. Entonces, si recordamos, pues es en ese contexto, pues ya se estaba encaminando a especializar las fiscalías y por esto se deriva pues de lo que comentábamos hace un momento respecto al contexto histórico que se vivía de la muerte de un candidato presidencial, de un movimiento zapatista o de ejército zapatista en Chiapas. Entonces todo esto conllevó a que los actores políticos se reunieran en lo que viene siendo en enero de ese año y se avanzara en estos temas, tanto fortalecer al entonces IFE y pues que se creara esta fiscalía. Muy bien, entonces una vez que se crea la fiscalía, aquí pues recordar que sería nombrado por el presidente de la República, pero a propuesta del consejo del IFE, ¿sí? El cual atendería, pues luego, como ya mencionamos, asuntos de su competencia, se iba a determinar su organización, establecer mecanismos de coordinación con otras áreas de la PGR, y eso es muy importante porque nosotros lo vivimos que como Fiscalía Especializada siempre debemos de tener mecanismos de coordinación, por ejemplo, con los servicios periciales de las fiscalías, en este caso la Fiscalía General de aquí del Estado, con las policías, desde luego la Policía de Investigación, que pertenece a las fiscalías ahora, anteriormente procuradurías, y pues a la propia Policía de Seguridad Pública que pertenece del Ejecutivo. Y pues desde luego, entre las facultades de lo que viene siendo el fiscal nombrado en aquella época, pues nombrar a servidores públicos, y un dato muy importante, que este fiscal iba a informar mensualmente al Consejo General del IFE sobre sus actividades. Entonces, si ya vemos, creo que sí, era una situación que abonó a lo que viene siendo esas reformas del 94 para encaminarse a lo que hoy es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a nivel federal y desde luego las locales. Si voy muy rápido me pueden decir, digo, la idea es que pues se entienda el mensaje, ¿verdad? Muy bien, allí ya pasamos a lo que es la reforma del 2007, tanto en tema electoral como en materia penal en el 2008. Aquí, las principales implicaciones de la reforma de estos años, pues tiene que ver con regularizar los tiempos en radio y televisión. Aquí podemos apreciar un poco los antecedentes de las reformas que se dan, sobre todo en materia electoral, pues normalmente siempre son después de una sucesión presidencial. Entonces, si ustedes recordarán, la elección presidencial del año 2006 fue un poco agitada en cuanto a la utilización de los medios de comunicación. Y pues aquí, por eso en el 2007 y 2008, y vimos también movilizaciones, los que vienen del DF, pues tuvo el plantón ahí de reforma, el llamado voto por voto, que fue un eco básicamente a nivel nacional. Entonces, si ustedes ven, muchas de las reformas son, o durante el proceso electoral federal del
de lo que es la sucesión presidencial del cambio ejecutivo federal, o un año o 2 años posterior, arrastrándose estos efectos, ¿verdad? Digo, en el presente sexenio apenas se está hablando de esta materia, de esta reforma. Vamos a ver ahora que inicia el nuevo periodo de sesiones, sí van a entrar al tema y vamos a ver qué implicaciones tiene. Ya hemos escuchado algo allí a través de los medios de comunicación, pero pues ya hasta que se publique veremos tal cual como, digamos, los alcances. Entonces, regresando a esta reforma del 2007, pues se facultó al IFE para suspender mensajes, la creación de una unidad especializada para revisar los gastos de los partidos políticos, la fiscalización, y pues ahí, como les mencionaba hace un momento, el eco del 2006, voto por voto, pues ahí se autorizó a los consejos distritales de los 300 distritos, de las 300 juntas distritales. Recordar que en proceso electoral pues se convierten en consejo distrital y también participan ciudadanos de manera temporal, y digamos quien preside es el vocal ejecutivo, pero también hay representantes de partidos políticos. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, aquí en Nuevo León, yo he tenido conocimiento que en algunos distritos electorales con un porcentaje del 1% entre el primero y el segundo, pues se ha hecho el recuento de votos. Entonces, esto data de estas reformas del año 2007, y ya creo que en el 2009, si no mal recuerdo, fue en el distrito número 10 electoral. Nuevo León actualmente tiene 12 distritos, y el consejo distrital número 10, ubicado en la zona sur de Monterrey, creo que allí hizo un recuento para diputado federal, porque el primero y el segundo era menos del 1%. Entonces, todo esto, pues evidentemente viene a dar certeza a lo que viene siendo el voto respecto a los ciudadanos, y pues, digamos, data de estas reformas. Y pues, pasando a la reforma en materia penal, aquí vamos a ver, digamos, eh, lo que consistía o cómo se llevaba el sistema tradicional inquisitivo con lo que ahora es el sistema de corte acusatorio o acusatorio adversarial, pues que ya muchos de ustedes, si están involucrados en el tema, pues ya más o menos lo ubican, o los que no, pues a lo mejor a través de casos emblemáticos que nos lleguemos a informar a través de los medios de comunicación, escuchamos algunos temas como la vinculación, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí las funciones en el sistema inquisitivo se concentraban solamente en una autoridad. Básicamente, pues era el Ministerio Público, reunía las pruebas, se las llevaba al juez y él ya determinaba, ¿sí? Y aquí con el acusatorio, pues ya hay un poquito más de división. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el que se encarga de investigar y de acusar, es decir, de formular una imputación posteriormente para que se dé una vinculación, verificar si hay alguna salida alterna en esta etapa, o si se pasa a analizar las pruebas en la etapa intermedia para posteriormente llegar a juicio. Otra de las situaciones es que, por ejemplo, en el inquisitivo, el acusado pues era objeto de investigación, y por lo cual no participaba. Ahora, en el sistema acusatorio, el acusado es sujeto de derechos y debe ser escuchado durante todo el proceso. Es decir, aquí hay igualdad entre las partes. El acusado tiene el derecho de presentar pruebas a su favor, como también el Ministerio Público lo hace. Entonces, por eso es adversarial, porque hay dos adversarios, uno acusa, el otro tiene la misma posibilidad de defenderse, y evidentemente el juez de control es el que determina ciertos actos si se ajustan al control de una legalidad constitucional o legal, o digamos si hay algún acto que tienda a violar algún derecho, y obviamente el acusado ahí tiene, digamos, la oportunidad de hacerlo ver. En el sistema inquisitivo, la participación de la víctima era básicamente nula. Ahora la víctima puede ser parte fundamental del proceso si así lo desea, sobre todo cuando se trata de resarcir el daño. Aparte, la víctima tiene el derecho de tener un asesor jurídico, el cual en un momento determinado puede hacer uso de la voz dentro de las audiencias. Y digamos aquí, la víctima, a través de su asesor jurídico, puede hacer observaciones sobre actos u omisiones que en un momento dado el Ministerio Público llegue a realizar durante eh,
el procedimiento. Desde luego, el asesor jurídico de la víctima debe de conocer el sistema de justicia penal acusatorio a efecto de que sepa identificar las etapas y sepa en un momento dado hacer uso de la voz con apego a lo que viene siendo el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes que respaldan a la víctima, ¿sí? Por lo general, las detenciones en el sistema inquisitivo pues operaban en todos los delitos. Ahora el sistema acusatorio sí privilegia la libertad y en su caso cuando hay alguna detención normalmente son por delitos graves, del cual y hay detenciones de oficio que nos establece ahí el artículo 19 constitucional, y cada detención pues debe ser calificada en un momento dado ante el juez de control, calificarse de legal. ¿Por qué? Porque está ajustada a lo que establece la Constitución General de la República y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a que el hecho por el cual se detiene, pues, tiene las características de delito. ¿Sí? En este caso, nosotros como Fiscalía Especializada en Delitos Electorales hemos tenido detenidos en flagrancia y muchos de ellos, o la gran mayoría, es decir, todos los que hemos llevado ante un juez de control ha sido ratificada la detención. Entonces, yo he estado en Fiscalía General, sí ha habido algunas otras que obviamente no se llevan ante juez de control porque de antemano pues, se puede apreciar que no se ajustan a los estándares de legalidad que establece la propia Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 146. Regresando a otra característica de un sistema y otro, el inquisitivo era preponderantemente escrito y ahora pues en el sistema acusatorio es predominantemente oral. Hay una etapa de escrito en lo que viene siendo la etapa intermedia, pero es algo muy, muy breve, ¿no? Básicamente es el escrito de acusación. En el sistema inquisitivo, las audiencias se llevaban pues en sesiones distintas, no había la oportunidad de confrontar pruebas. ¿Por qué? Porque no se establecía la igualdad de las partes que hoy se tienen entre el imputado ante, en este caso, el Estado acusador a través del Ministerio Público. Ahora, pues las audiencias el código nos habla que debe ser continua y se confronta siempre ante un juez para que éste verifique la veracidad de las pruebas y desde luego que todo esté ajustado a la legalidad procesal y legal sustancial, en este caso de los delitos, ya sea electorales o de alguna otra índole. Bien, aquí en esta misma reforma se estableció pues que tanto la federación como las entidades federativas en sus códigos correspondientes establecieran delitos electorales y a nivel federal los delitos electorales estaban del artículo 401 al 413 del Código Penal Federal. En el caso de Nuevo León eran del 414 y el 4 al 426. Aquí se reformó en ese entonces el artículo 116, fracción cuarta, inciso N, donde ahí se les establecía que todas las entidades federativas establecieran en sus códigos penales la tipificación de delitos electorales, ¿sí? Entonces, esto es parte todavía de lo que viene siendo la reforma del 2007-2008, para aquí pasar a lo que es la reforma del 2014, ¿sí? Que es cuando nace nuestra Ley General en materia de delitos electorales. Pero antes de esto, pues como les mencionaba, digamos, hace unos momentos, normalmente tanto las reformas electorales y en este caso, pues en las reformas del 2014, pues alcanzó lo que es una reforma constitucional para que se expidiera la Ley General en materia de delitos electorales. Si ustedes recordarán, después de lo que viene siendo la Asociación Presidencial del año 2012, inmediatamente cuando entró el Ejecutivo electo en ese proceso electoral, las fuerzas políticas encabezadas por lo que viene siendo quien ganó en ese año, con algunas otras, inclusive de las que habían sido oposición, hicieron un acuerdo llamado Pacto por México, donde, digamos, el Pacto por México tuvo por resultado que el 10 de febrero del 2014 se hicieran diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral. Estas reformas básicamente establecían que se hicieran una serie de modificaciones a más tardar el 30 de abril de ese mismo año. Ellos así lo pusieron,
No lo cumplieron a cabalidad, porque fue hasta el 23 de mayo que fue cuando se publicaron diferentes leyes, entre estas la Ley General en materia de delitos electorales. En esa época también se crea la Ley General de Partidos, la LEGIPE, pasa a ser del COFIPE, pasa a ser LEGIPE, y el Instituto Federal Electoral pasa a ser Instituto Nacional Electoral. Entonces, los que le dieron seguimiento o que recordarán los medios de comunicación o el acontecer público en aquella época, pues recordarán este Pacto por México que conllevó esta serie de reformas. Y pues el artículo que se reformó en esa época, pues fue el 73, fracción 21, inciso A, que nos hablaba de lo que viene a ser eh, las reformas. Y aquí también en el artículo 116, en su fracción cuarta, entre que se tipificaran los delitos electorales y las faltas, pero también ahí nos hablaba que ciertos procesos electorales locales pues se adecuaran a por lo menos a uno al federal. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reformó que los tipos penales y las sanciones que correspondieran, previstos en la Ley General en materia de delitos electorales, pues era reservada exclusivamente al Congreso de la Unión, excluyendo, por tanto, pues a las entidades federativas. Entonces, es un apunte ahí al tema. Ya entrando aquí a lo que es el camino para materializar las fiscalías electorales locales, pues desde luego que ahí retomamos lo que mencionábamos al principio, casi al principio de la charla, que fue el 14 de diciembre que se publicó la ley del 2018, que fue que se publicó la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Con esta publicación de esta reforma, en ese mismo año, pero digamos 6 días después, es decir, el 20 de diciembre, se publicó la declaratoria donde entró en vigor la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. Esto derivado de la reforma del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se había tenido con anterioridad para efecto de que se diera o se dotara de total autonomía. Y es el 1 de marzo del 2019 que se publique el acuerdo donde se instala la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que, pues desde luego, la FEPADE existía desde el 2000, perdón, desde 1994, con aquella serie de sucesos que comentamos y aquellas reformas, pero aquí pues ya se le da un poquito más de autonomía, considerando que la Fiscalía General de la República pues ya tenía dotación pues autónoma totalmente. Aquí nada más puntualizar, no viene aquí en las dispositivas, que esta ley orgánica de la Fiscalía General de la República ya quedó derogada, ya se publicó la ley, ya se le quitó la palabra orgánica, ahora se llama ley de la Fiscalía General de la República, se publicó el 20 de mayo del año 2021. Bien, entrando aquí a lo que viene siendo cómo se creó la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, de la cual formo parte, considerando en este caso lo que nos establece el artículo 25 de lo que viene siendo la Ley General en materia de delitos electorales, que nos habla respecto a lo que viene a ser que cada entidad federativa debe contar con una fiscalía especializada en delitos electorales, pues es que el 14 de abril del año 2017 se modifica la Constitución Política del Estado de Nuevo León, donde ahí se establece que el Ministerio Público se ejerce a través de un fiscal general de justicia del Estado, que contará con por lo menos 2 fiscalías, la de combate a la corrupción y la de delitos electorales. Así tal cual viene en el artículo 102 de la Constitución, apartado A, pero respecto a la Fiscalía General de la República. Y pues también se publica en ese mismo año la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Justicia, perdón, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, que define que la FEDE es un órgano con autonomía financiera, técnica, presupuestal, de gestión, decisión, operatividad para investigar y perseguir hechos que la ley general en materia de delitos considera como ilícitos o con esto desde luego con incidencia estatal. Bien,
Les voy a aquí a comentar de manera genérica algunos de los resultados que hemos tenido como fiscalía. Hemos tenido, derivado de carpetas judicializadas, hemos tenido vinculaciones a proceso, hemos tenido servidores públicos sentenciados, hemos realizado cateos e inspección, hemos decomisado dinero hemos comprobado ante la autoridad judicial que era para efecto de compra de votos. Hemos tenido ahí criterios novedosos como la retención de credenciales en grado de tentativa. Esto pues derivado de los asuntos que nos han llegado. He de mencionarles que muchos de los asuntos en los cuales hemos tenido éxito, hablando desde el punto de vista de judicialización, han sido denuncias anónimas. Denuncias anónimas principalmente por teléfono, donde el ciudadano nos marca, nos indica que quiere hacer pues, una denuncia anónima, nos establece las circunstancias de los hechos, evidentemente a través de la entrevista telefónica, les preguntamos dónde fue, quién fue, hay testigos, quiénes son los involucrados, especificaciones que en un momento dado establecemos tiempo, modo y lugar, que posteriormente reforzamos con la investigación correspondiente y logramos hacer la imputación, la vinculación y ver si es susceptible de alguna salida alterna como una suspensión condicional del proceso, o en un momento dado hemos llevado a juicio, donde ya hemos tenido ahí sentencias favorables, ya dentro del juicio, donde desahogamos todas las pruebas reunidas. Hemos tenido también acciones respecto a lo que viene siendo la violencia política contra la mujer por razón de género. Como Fiscalía firmamos un manifiesto para erradicar la violencia política contra la mujer de género, en razón de género, a nivel entidad federativa. En esa ocasión se invitó a una consejera del Instituto Nacional Electoral, le llamó la atención, le gustó esta iniciativa, que posteriormente la promovió a nivel nacional y se hizo a nivel nacional, donde pues los actores políticos, en este caso los partidos políticos, participan en este manifiesto. También hemos participado, en este caso el fiscal de aquí de Nuevo León, el maestro Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, ha presentado iniciativas para modificar la ley penal, porque dentro de la aplicación nos hemos encontrado pues algunas lagunas o vicios o espacios legales con los cuales muchas veces se nos dificulta una imputación o una vinculación a efecto de acreditar el delito como tal. Hemos participado en lo que viene siendo la observación de participación política contra la mujer. Básicamente aquí es un conjunto de instituciones a nivel estatal, como el Instituto Estatal de las Mujeres, el propio OPLE, que ahora se llama Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Hemos realizado un protocolo de lo que viene siendo seguimiento a las víctimas, donde tenemos un agente Ministerio Público especializado o exclusivamente que ve delitos de violencia política en razón de género, donde dentro de este tema hemos tenido disculpas públicas por los hechos cometidos en perjuicio de una mujer. Tenemos un evento anual que se llama Más Mujeres sin Violencia, donde invitamos a mujeres sobresalientes en la vida pública, en la vida privada, y nos comparten sus experiencias. Y esto abona a también erradicar pues la violencia política de género. Bien, nosotros como Fiscalía tenemos diferentes vías de denuncia. Les digo que el que más, bueno, de hecho tenemos la denuncia anónima también, pero muchos de los casos judicializados en los cuales hemos tenido éxito llegan a través de la línea telefónica, el 2020-4099, de manera anónima. Nos hemos apoyado mediante el WhatsApp. Este WhatsApp, digamos, ahí no recibimos prácticamente, digo, sí recibimos denuncias, pero sobre todo lo usamos para efecto de que nos manden evidencia, algún video, algún audio,
fotografías que posteriormente son utilizadas ante un juez de control. Nosotros estamos ubicados básicamente en la Colonia Independencia. El edificio que se ve ahí en la pantalla es el edificio de la Fiscalía General de la República, del Estado, perdón. Hay únicamente un piso, es el de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Yo estoy en ese edificio, en el sexto piso. Aquí el sexto piso es el exclusivo de aquí de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León. Tenemos la videollamada y la denuncia anónima a través de nuestra página. En la denuncia anónima también nos anexan evidencia como fotografías y nos proporcionan ahí datos importantes que nos dan materia para investigar. También está la app, desde cualquier celular se puede descargar y ahí también se puede entrar a la denuncia anónima o bien enlazarse a una videollamada, a una denuncia por videoconferencia. Bien, nuestro fiscal siempre comenta que la Fiscalía de Delitos Electorales de Nuevo León pues tiene dos brazos, el brazo digamos que castiga, que es el que investiga a través de la figura del Ministerio Público, que hace investigaciones y judicializa a través del procedimiento penal, pero también está lo que es el brazo noble, que es la prevención del delito. La Fiscalía de Delitos Electorales tiene un programa estatal de prevención donde de manera coordinada e institucional con diferentes entes, tanto públicos como privados, se hace una capacitación de delitos electorales tanto a servidores públicos como, digamos, a comunicadores, a ONGs, y pues a entidades de gobierno, principalmente a nivel municipal y a nivel estatal, a lo que vienen siendo pues los servidores públicos. Entonces, es un programa que también se da a escuelas, universidades, a comunicadores, como les mencionaba, y pues tratamos de abarcar lo más que se pueda y tenemos diferentes campañas, por ejemplo, para los servidores públicos, que tu elección sea la prevención, es una de las campañas con la cual se capacita y se les hace del conocimiento los tipos de delitos en los cuales pueden caer, sobre todo los servidores públicos. Muy bien, vamos a pasar al otro tema o al otro subtema de lo que es la importancia de la autonomía en materia de procuración y de justicia electoral. Espero no ir muy rápido. Los órganos constitucionalmente autónomos pues surgen en Europa. Esto es pues como un medio de control político. Ahí se dice que pues la autonomía no es más que un grado extremo de la descentralización, no del Estado entendiéndose como del Ejecutivo, sino del Estado como figura jurídica en toda la extensión del concepto. En nuestro sistema jurídico están reconocidos pues desde la Constitución Política y hablamos, por ejemplo, del INE, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el propio Banco de México y pues ahora la Fiscalía General de la República con estas dos fiscalías, la de combate a la corrupción y la electoral. Bien, los órganos constitucionalmente autónomos, pues las características que tienen, pues es técnica de organización administrativa. Pues aquí técnica nos refiere a, pues, pues que tiene decisiones, que es técnica respecto a lo que viene siendo la operatividad en cuanto a las decisiones. Orgánica, pues que no depende jerárquicamente de nadie, que su financiero, que financieramente o presupuestalmente, pues tiene su propio presupuesto asignado desde las propias leyes correspondientes. Normatividad, pues que desde lo que mencionábamos, desde las propias constituciones, viene lo que viene a ser la dotación de la autonomía.
el funcionamiento y operatividad, pues básicamente, no, no hay, digamos, no hay una dependencia de ningún ente más que se actúa respecto a lo que se establece en la ley que lo constituye. En este caso, la ley a nosotros nos regula la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, su propio reglamento, y así pues es a nivel federal. ¿Cuáles son las ventajas para la ciudadanía de tener fiscalías autónomas? Como mencionábamos, antes del 94, pues no existía ninguna fiscalía especializada. Aquí en Nuevo León, en el 2017, antes del 2018, es cuando ya se instituye formalmente, pues había una agencia del Ministerio Público que atendía delitos electorales, pero básicamente era nada más recibir las denuncias, no muy poco se les daba trámite. Esta era una agencia del Ministerio Público que se enfocaba más a delitos de servidores públicos y la gran mayoría de estos delitos pues era en contra de policías, abuso de autoridad, etcétera. Pero básicamente los delitos electorales no se investigaban y por ese motivo pues evidentemente muchos de los procesos electorales pues estaban viciados por estas conductas antisociales que desde luego muchas veces tienden a mover algún resultado en una elección, sobre todo más a nivel local, cuando en un momento dado recordábamos el embarazo de urnas, que no había un control, que se votaban varias veces, el efecto carrusel, etcétera. Entonces, ¿qué sucede con las fiscalías electorales? Pues primero los damos a conocer a través de los medios de comunicación ante la ciudadanía, que existe una fiscalía electoral donde se puede denunciar que su voto es libre, que las características del voto, voto libre, secreto, directo, intransferible, y que pues evidentemente nadie le debe comprar el voto, ni condicionar, ni por un servicio público, ni por alguna otra contraprestación, que es ni la recolección de la credencial, etcétera. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, muchas prácticas de estas nosotros las vivíamos, digamos, a través del nacimiento de los delitos electorales, los ciudadanos nos han hecho del conocimiento que era una práctica pues que hasta cierto punto veían con cierta normalidad durante los procesos electorales anteriores porque pues desconocían que había una fiscalía de delitos electorales y que obviamente esa conducta era un delito. Entonces, esas son ventajas para la ciudadanía. Se genera un aparato funcional de pesos y contrapesos institucionalizado. Se promueve la participación de la sociedad civil a través, como les mencionaba, a través de cursos de capacitación, pero también de la difusión de que existe una autoridad especializada para atender delitos electorales y que estos delitos son más recurrentes, obviamente, en un proceso electoral, muchas veces en la propia jornada electoral, en los 3 días previos, que es la veda electoral, o digamos durante la campaña que se da. Y a veces en vísperas de inicios de campaña hemos tenido delitos electorales que hemos estado judicializando. Entonces, también el proceso de la elección de sus integrantes, es decir, de los titulares de las fiscalías, pues llegan con un perfil más idóneo, que tenga el conocimiento de lo que es el proceso electoral, pero desde luego de los delitos electorales. En el caso particular del titular de la Fiscalía de Delitos Electorales, pues ya había estado en el OPLE de Nuevo León como consejero y posteriormente en el 2018 a través del Congreso Local del Estado fue seleccionado o electo o votado para formar parte de ser titular de la Fiscalía de Delitos Electorales. Entonces, desde luego que hay unas ventajas, digamos, enormes eh, para efecto del fortalecimiento de la democracia. Realmente he tenido la satisfacción en lo personal que ciudadanos nos hablan y nos dicen, oye, denuncié hace una semana o 2 semanas, y ya me di cuenta que sí trabaja, vinieron, me entrevistaron, señalé a la persona, etcétera, y
pues ya por lo menos ya no he visto que ande ahí pidiendo credenciales o solicitando el voto a cambio de dinero. Entonces, sí hemos contenido estas conductas tanto en la zona urbana como en la zona rural, porque muchas veces, y digo, los que han tenido la experiencia de vivir en una zona rural en su estado donde se encuentren o visitar familiares, sabemos que estas conductas pues también se dan en zonas rurales donde muchas veces la necesidad pues es un poquito más apremiante que en las zonas urbanas por, digamos, por las diferentes circunstancias socioeconómicas o sociales de que pues muchas veces hemos detectado, por ejemplo, aquí en el sur de Nuevo León, hemos detectado ese tipo sobre todo la compra del voto, el ofrecimiento de despensas a cambio del voto, que en zonas urbanas, ¿no? Entonces, realmente sí es una ventaja de tener estas fiscalías, se deben de fortalecer, debemos bueno, en el caso del país, no todos los estados hasta el día de hoy tienen fiscalías electorales. Por ejemplo, Baja California Sur es uno de los estados que aún no implementaban una fiscalía especializada en delitos electorales. No recuerdo ahorita en este momento cuál otro, pero sí, no todos los estados tienen, ya son menos, pero sí, eh, hay algunos estados que todavía les falta. Creo que son como unos 4 o 5 que todavía no tienen una fiscalía como tal, pero la gran mayoría ya la tiene, y digamos, está ahí la ordenanza desde el artículo 25 de nuestra Ley General en materia de delitos electorales. Bien, creo que pues ya estamos en la parte final, estamos en las conclusiones. Ya después de estas conclusiones, vamos a pasar a la serie de preguntas que tengan aquí con gusto. Y como conclusiones podemos decir que el avance de la Procuración de Justicia Penal Electoral pues ha sido un proceso complejo, pero finalmente pues ya se ha dado. Y que en la medida de que todas las fiscalías generales de los estados cuenten con fiscalías electorales, pues se podrá proteger en mayor medida la democracia. ¿Sí? Con la creación de estas fiscalías, pues desde luego se protegen los procesos comiciales a través de blindaje electoral. Por ejemplo, el blindaje electoral aquí, nosotros como fiscalía, de manera simbólica, vamos y clausuramos oficinas de asistencia social, digamos, una semana antes de la jornada electoral. Son acciones que hace nuestro fiscal con los demás compañeros de las otras áreas. Entonces, todas estas acciones pues, son tendientes a prevenir los delitos electorales. También la existencia, podemos decir que con fiscalías electorales, con autonomía plena, con el personal suficiente, hemos sabido que obviamente hay fiscalías más robustas en personal y hay otras un poquito menos, y desde luego que pues en época electoral nos sobresaturamos con personas detenidas, con denuncias, con realizar actos de investigación que se ocupan, cateos, etcétera, ¿verdad? Digo, ahora con lo que es la tecnología, ya no ocupamos ir personalmente o de manera física ante un juzgado, ante un juez, a solicitar un cateo, lo podemos hacer en línea, como estamos en este momento, obviamente exponiendo el motivo de solicitar un cateo, una orden de aprehensión, etcétera. Entonces, en la medida que tengamos fiscalías especializadas en delitos electorales con robustas, con personal eh, capacitado, con la herramienta, con policías. Nosotros como Fiscalía tenemos un destacamento de policías de investigación o policías ministeriales con los cuales inmediatamente cuando lleguemos a tener una denuncia de un hecho que se esté cometiendo en ese momento, habiendo oportunidad, inmediatamente ellos acuden a asegurarse si el hecho es cierto. Hay algunas falsas alarmas, pero otras que sí hemos tratado a lo mejor de disuadir al llegar, a lo mejor ya no están las personas, pero al menos ven que evidentemente hay un aparato ministerial que funciona digamos, responde ante lo que viene siendo las denuncias ciudadanas. En base a esto, pues, va, se crea mayor confianza en la ciudadanía, en las instituciones, y, digamos,
nos hemos percatado que, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente que ahorita que estoy viendo participación ciudadana en un municipio no de aquí del área metropolitana, sino aproximadamente a 40 minutos, una hora de aquí de lo que viene siendo el área metropolitana de Monterrey. Recuerdo que nos denuncian que una consejera municipal digamos, de Lople, Nuevo León, o sea, pero a nivel municipal del Consejo o de la Comisión en ese tiempo, Comisión Municipal Electoral, pues había fungido como consejera, digamos, en julio, en la jornada electoral, y durante el proceso electoral, como consejera, y resulta que en octubre que entra el nuevo digamos, el alcalde, el presidente municipal, triunfador, que toma funciones en, en octubre. En la ceremonia de noviembre de la Revolución Mexicana, donde hacen un desfile, etcétera, detectan a esta consejera que pues forma parte, digamos, del DIF o del área de desarrollo social y va con su camiseta del municipio y nos llama un ciudadano y dice, oye, esto, ¿qué onda? O sea, fue consejera calificó la elección, como consejera, pues, digo, sabemos que este, firman todos los acuerdos de cómputo, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva, no es delito, ¿no? Pues sí es delito, nombre, etcétera. Denuncia anónima, por cierto. Pues, digamos, inmediatamente se judicializa con pura documentación, fue consejera, sí. Le preguntamos a lo que viene siendo la presidencia municipal, oye, es Juanita Pérez, es empleada tuya, sí, ¿desde cuándo? ¿Qué puesto? ¿Qué sueldo? ¿Horario? Etcétera. Pues básicamente ahí se configuró. Recordamos que después de ese hecho, ese municipio en particular vio un resultado y o sea, participó la ciudadanía. Entonces, ahí es donde se genera confianza, se genera hasta cierto punto, pues también paz social, y se considera pues que la legalidad impera, ¿no? Entonces, y en base a que las fiscalías, pues como les mencionaba hace un momento, tengan recursos humanos, financieros, materiales necesarios para operar, pues también deben de dar transparencia respecto a lo que viene siendo, digamos, su labor y nosotros básicamente los recursos que tenemos nos los pasa, digo, están etiquetados y tienen máxima publicidad. Entonces, pues básicamente tener fiscalías fuertes en el país, en cada entidad federativa, desde luego la fiscalía especializada a nivel federal también es importante. Muchos delitos son federales y nosotros nos tenemos que inhibir y declinar competencia a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. Ahora se conoce con la abreviatura de FICEL, anteriormente era FEPADE, ahora es FICEL. Entonces, muchos de los asuntos son competencia federal y pues declinamos competencia ante ellos. Creo que ya aquí finaliza lo que es el curso. Creo que pues fue algo rápido, quizás sea muy rápido, no sé, espero se haya entendido, me haya dado a explicar, y estoy aquí para sus inquietudes, comentarios, preguntas, estoy aquí a la orden. Muy bien. Sandy Vera, creo que tiene allí algún comentario. No sé si... Sí, ¿me escucho? Sí, sí, perfecto. Ah, Adelante. bueno, comentaban sobre las acciones contra la violencia política que se hace en las mujeres. Bueno, con las mujeres, tengo una duda, bueno, o pudiera dar ejemplos de los cuales pudieran ser como considerados delitos o qué es lo que se persigue en este caso. Pudiera ser, por ejemplo, cuando en las campañas donde dicen que la mujer a la cocina o cosas así, pudiera ser ese tipo de cosas, o qué ejemplo sería considerado como algún delito o que pudieran apoyar a la mujer. Muy bien. Sí, bueno, allí el delito,
está en nuestro artículo 20 bis. Ahí, por ejemplo, en el proceso electoral del año 2021, aquí en Nuevo León, hubo sucesión del Ejecutivo del Estado. Había una candidata mujer por uno de los partidos políticos. En ese entonces, una parodia de por ejemplo, un comediante local, pues, digamos, eh, hizo una parodia donde ella, pues, básicamente no tomaba las decisiones, sino quien era su esposo, por lo tanto, se daba como que poco de fiar, o que ella, pues digamos, no era, digamos, autónoma en sus decisiones. Y pues es un tipo de violencia que se ejerce, ejerciendo un derecho político electoral como es el ser votada. Eh, y pues aquí, por ejemplo, se inició lo que es la denuncia. Eh, Creo que la iniciamos porque salió creo que sí fue de manera directa de ella. Y ahí una de las sanciones es que a este personaje, actor, se le exigió una disculpa pública, la cual la hizo inmediatamente. Este, en este caso, a través de un medio de comunicación, como reparación del daño. Entonces, ella, digamos, estuvo, eh, se pudo constatar la reparación del daño, y obviamente la no repetición. ¿Por qué? Porque ahora con las redes sociales, pues se puede, digamos, reproducir. Entonces, se le exigió que se bajara este video. Era a través de un video que hacía una parodia donde otra, digamos, actriz mujer también, pero sobre todo conducida por él. O sea, básicamente él es el que hacía la parodia y, digamos, buscaba menoscabar este derecho político electoral de ser votada, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento estaba el proceso electoral, y ella pues estaba promocionando para lograr el voto a favor de ella y lograr llegar al cargo público de la titularidad del Ejecutivo del Estado de Nuevo León. Entonces, ese fue uno de los casos que hemos tenido. Otros, pues, digamos, donde una candidata a diputada local, pues, también conductas de ese tipo, de ejercer violencia, de que, pues, digamos eh, creo que algo así como que diputable, o sea, digamos, usando ese término, ¿no? Entonces, en ese caso particular, salió en medios de comunicación. Por eso también estaba un poquito confundiendo. Y, digamos, hubo una denuncia anónima, y nos allegan de manera anónima, pero en el portal, la foto de la nota periodística, donde este personaje, era como un, digamos, líder social. No participaba en política, pero, digamos, era como se supone que un comunicador, un líder social, que hablaba de temas, ¿no? Entonces, él hace este término respecto a esta candidata a diputada. También, ahí la candidata, algo que ella, digamos, no quería, digamos, que se le diera tratamiento o procedimiento a su denuncia, porque decía, no, pues es parte de estar en el entorno político, de aguantar este tipo de comentarios, de este tipo de juegos políticos. Pero nuestra área especializada, le dice, ese es un hecho que está constituido como delito. A partir del 2020 está tipificado. Y pues vamos a investigarlo. ¿Por qué? Porque ella no quería, la llevamos a citar, y finalmente, como quiera, nuestra ley nos indica que son de oficio, y básicamente hubo la disculpa, cursos para concientizar en este caso, a las dos personas, al comediante, y también se les da cursos como parte de la reparación del daño, para que conozcan en qué consiste el delito, para que no lo repitan. Y desde luego, creo que la otra era una publicación de una red social, Twitter, Facebook, la del segundo, la del líder de opinión social local, quitar la publicación, y pues obviamente
darles curso de manera obligatoria, y si no, pues evidentemente la judicialización ante el juez, ¿no? Porque a través de lo que viene siendo las diferentes salidas como métodos alternos, podemos hacer estas acciones o directamente ante un juzgado, ante un juez, perdón, de control, a través de la figura de la suspensión condicional del proceso, donde a través de una serie de condiciones que se cumplen, si el investigado, el imputado cumple con esta serie de condiciones, se suspende el proceso, y si no, pues evidentemente seguimos con la siguiente etapa procesal, que es la etapa intermedia donde se evalúan las pruebas posteriormente para llegar a juicio. Espero que con esto haya contestado la pregunta. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Adelante, compañera Sandy. Perdón, y otra cosa, esto sería, por ejemplo, bueno, no sé si se pudiera considerar ir a la fiscalía o a través de, o se pudiera hacer en las dos vías a través de un procedimiento especial. Normalmente nosotros lo hacemos a través de la suspensión condicional del proceso, que es una figura que se da, digamos, ante la etapa de judicializar el asunto. Imputamos, vinculamos y se ofrece la suspensión, o en este caso normalmente el investigado, por consejo de su abogado, solicita la suspensión condicional del proceso, donde pues allí las condiciones pues luego es bajar el video o la publicación, tomar cursos, prestar a veces un servicio a la comunidad, ya eso se lo dejamos al juez, no sé, barrer una plaza, o una vez que conozca en qué consisten los delitos electorales, compartirlo en su círculo más cercano, a efecto de decir, ¿sabes qué? Yo fui procesado por esta conducta, pero me capacitaron, sé que este es delito electoral para que no lo cometas, y eso es una parte de resarcir el daño, pero al mismo tiempo de evitar una repetición. ¿Alguien más? Gracias. Jesús Ibáñez. Fiscal, buenas noches, compañeras, compañeros, buenas noches. Primero felicitarlo, muy bonita presentación, pero me quedaron dos dudas. Al principio usted nos mencionó que en materia electoral la federación son los únicos facultados para legislar en materia electoral. Sí. Sin embargo, nos dice también que ustedes son una fiscalía especializada en delitos electorales del orden común, digámoslo así. Entonces, bueno, y que al final usted ahorita también lo mencionó, que ustedes declinaban competencia en algunos asuntos hacia el orden federal. Entonces, mi duda es, ¿los delitos electorales son de competencia federal o de fuero federal o de fuero común? Si esto es así. Y segundo, si fuesen o son de las dos, y si fuese de competencia local y de competencia federal, ¿cuáles son los delitos que competen al fuero común y cuáles serían los delitos que competen al fuero federal? Porque bueno, tenemos, entiendo yo, una ley que es la ley general en materia de delitos electorales, y tenemos nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales que norman todo el proceso penal. Esas son mis dudas todavía. Gracias. Muy bien. Excelente pregunta, porque ciertamente, digamos, creo que es tema del otro tema, pero digo, de una vez se lo respondo las preguntas. ¿Cuándo son competencia federal y cuándo son competencia local? De entrada, de manera genérica, los que son competencia local son los que tienen incidencia en procesos electorales locales. En este caso, alcaldías o presidentes municipales, si se señala a, ¿sabes qué? Panchito Pérez es candidato a presidente municipal de, digamos, no sé, el municipio que ustedes gusten, donde ustedes vivan, por tal partido. Y Juanito, Pedrito García, que es mi vecino, me pidió el voto para él, que votara por él, y esa es competencia local, presidentes municipales, gobernador y diputados locales, de manera genérica. Y de competencia federal es cuando se señala un acto
dentro de un procedimiento federal, en este caso, cuando es para un diputado federal, para el Senado o para presidente de la República. Por ejemplo, en diciembre pasado, una compañera recibió una denuncia, digamos, por una candidatura presidencial. Eso señalando, digamos, actos encaminados en vías de un proyecto para una candidatura presidencial. Esa es competencia federal. Hay otras reglas que nos establecen competencia federal, por ejemplo, cuando el INE atrae una elección local. Creo que fue en Puebla, donde el INE desarrolló y organizó el proceso local a gobernador, el proceso extraordinario de cuando falleció una gobernadora que había sido electa. Entonces, en ese caso también es competencia federal, cuando la elección la trae el INE. ¿En qué otros casos? Pues cuando se actualiza una de las reglas que establece la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, aquí recibimos una denuncia del proceso del año 2021, donde señalaban que un servidor público federal, no sé, dentro de sus horarios, hizo promoción hacia un candidato. Si es un servidor público federal, ahí también las reglas de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, ahí nos habla que esa es competencia federal. Es decir, de manera genérica, elecciones locales es fuero común, elecciones federales, fuero federal. Si señalan a un servidor público cometiendo un delito que sea de un municipio, del estado de Nuevo León o de un congreso local, nosotros tenemos competencia. Si a la vez es el delegado del Infonavit, el delegado de la CEGOV o digamos, Secretaría de Bienestar, del Instituto Nacional de Migración, si es un servidor público es federal, ahí es competencia federal, siguiendo las reglas que nos dispone el artículo 21. De manera genérica, si quieren profundizar más, el artículo 21 de la Ley General de Materia de Delitos Electorales, ahí nos habla la competencia federal y el 22 competencia local, pero básicamente la gran mayoría es elecciones o procedimiento local de cargos a elección popular local, presidentes municipales, gobernador, diputados locales, es fuero común. Diputados federales de los 300 distritos, senadores o presidente de la República, ahí es competencia federal, pero nosotros como fiscalía, pues no nos podemos negar a recibir una denuncia. Nosotros la recibimos, aunque sea competencia federal, hacemos el acuerdo donde declinamos competencia para la Fiscalía Federal y lo remitimos. Si trae indicio o si no trae indicio, pues básicamente lo mandamos con todo indicio. Espero que con eso haya contestado su pregunta, o no sé si hubo alguna otra segunda que no haya contestado. Tocayo. Creo que el audio no lo tiene activado. Muy bien, me queda a mí claro. Aunque si no hubiese otra pregunta de mis compañeros, yo todavía tengo otra duda. Adelante. Tenemos los procesos electorales. Ahora, en cualquier tiempo puede el ciudadano o el justiciable en cualquier momento cometer un delito electoral, o solamente los delitos electorales se cometen o se pueden tipificar en periodo electoral. Si no estamos en periodo electoral, yo puedo cometer, pregunta, un delito electoral, aunque en mi entidad, en mi municipio, no se esté desarrollando ningún proceso electoral. Sí. También es interesante esta pregunta. Claro que por supuesto, nosotros recibimos denuncias básicamente en todo tiempo, pero los delitos que nos denuncian fuera del proceso electoral, la gran mayoría, tienen que ver con la alteración al padrón electoral. Es decir, alguien que esté utilizando credenciales de elector con diferente domicilio que no le corresponden. Ahí se puede considerar que está alterando el padrón electoral. Muchas veces nos denuncian, digamos, vecinos o propietarios de predios donde ellos se percatan que, digamos, otra vez, Pedrito García denuncia que Juanito Pérez
está utilizando su domicilio con el padrón electoral. Ese es, digamos, uno respecto a algo común, que muchas veces lo hacen con otros fines de obtener un crédito o evadir alguna acción con un domicilio diferente, pero se puede considerar que ahí está alterando el padrón electoral. Esas son denuncias recurrentes que recibimos fuera del proceso electoral, por un lado. Por otro lado, recibimos denuncias de servidores públicos. Es decir, yo soy empleado municipal de tal departamento y me dicen, oyes, Antonio, ocupamos que nos des el 5% de tu salario para un proyecto de un partido político. A lo mejor se va a reelegir al alcalde o simplemente para el partido político para que tenga fondos y fondear. Ahí ya se está, digamos, se está pidiendo al subordinado, normalmente son subordinados los que hacen la denuncia, donde su superior jerárquico le está pidiendo este tipo de apoyos para un proyecto político. Llámese en específico reelección de un alcalde o un partido político, porque muchas veces el alcalde que está en funciones dice, ¿sabes qué? Ya me peleé con mi partido que me postuló con el cual gané, pero ahora voy a participar por otro. Entonces, a veces le piden para el proyecto, puede ser y les dicen el otro partido, etcétera. Entonces, hemos recibido denuncias, esas normalmente son denuncias anónimas también, y hemos judicializado en este ejemplo que les comenté. Entonces, nosotros estamos abiertos. Otras de las denuncias que recibimos son vistas de otras autoridades, ya sea del OPLE o del propio INE a través de fiscalización. Resulta que, digamos, hubo una fiscalización donde se comprobó que hubo ingresos de más o se sospecha que hubo ingresos, elevó el tope, entonces hubo, digamos, en este proceso electoral pasado, dinero que no se corroboró, que pudo haber sido ilícito. Entonces son vistas que nos dan autoridades fuera del proceso, pero de los ciudadanos, no, la mayoría son por credenciales, tener más de una credencial o alterar el padrón poniendo domicilios distintos. Se puede tipificar otro delito del fuero común, pero también lo que es el padrón. Y hablando de delitos electorales ya con fines electorales, servidores públicos que solicitan dinero para fondear ya la próxima campaña. Entonces, esos son delitos que se dan fuera del proceso electoral. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Gracias, fiscal. Raúl Alejandro Torres. Sí, maestro, buenas noches. Bueno, son dos preguntas. La primera, preguntarle a usted específicamente, ¿cuál es el delito que con más regularidad se comete en materia electoral allá en Monterrey? Y también preguntarle cuál es la sanción más severa al delito electoral que le ha tocado a usted ver o que le ha tocado ver que lo impongan. Muy bien. Bueno, el delito que más recurrente que nos denuncian es la compra de votos, definitivamente, o la recolección de credenciales. Cuando son la recolección de credenciales, pues, digamos, si es en proceso electoral, o ¿sabes qué? Ofrecen dinero por la credencial del elector o alguna otra una contraprestación, pero sin duda el más recurrente es el de la compra del voto. Oye, te ofrezco desde 300 pesos, dependiendo la zona, hasta 1,500, 2,500, 3,000. Ese es el delito más denunciado recurrentemente. Y la sanción más severa es la que nos dice el artículo 15, que va de 5 a 15 años de prisión. No me ha tocado llevar a mí en lo particular este delito, le ha tocado a otras compañeras, es por recibir dinero ilícito en favor de un precandidato, candidato o partido político. A mí no me ha tocado en lo particular, sinceramente, este delito, pero otros compañeros sí. Espero con eso haya contestado Raúl, compañero Raúl. Sí, muchísimas gracias, maestro. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o duda? Rafael Rivera Sánchez. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañero. Yo tengo una duda. Por ejemplo, ustedes, ¿cuál es el criterio que toman para determinar lo que es un estándar mínimo probatorio? Bueno, yo creo que ahí ya sería en el caso
concreto. Voy a comentar un ejemplo así bien básico, a ver si con eso respondo la pregunta. Recibimos una denuncia, al principio fue anónima, donde nos dice el ciudadano, tengo un amigo aquí de la colonia que vino y me solicitó la credencial de elector para apoyar a un candidato. Este candidato, pues se va a reelegir. Esto fue durante el proceso electoral. Dice el ciudadano, yo me acordé que vi un anuncio de la Fiscalía de Delitos Electorales que decía que pedir la credencial del elector pues era delito. Yo le dije que no, que ese era delito. Entonces, digo, por eso digo que va el caso en concreto. Entonces, este asunto lo judicializamos, bueno, mandamos el oficio de investigación con los compañeros de la Policía Ministerial, porque sí da las calles de donde él vive y la colonia, más no dice el nombre. Entonces, los compañeros van y preguntan a 2, 3 casas y afortunadamente, porque digo, no siempre sucede esto, ¿no? Sale el ciudadano que denuncia y dice, oye, yo fui el que denuncié, quiero hacer la denuncia de manera identificada, y sí, el que me solicitó fue Juanito Pérez, que vive en la otra cuadra, no sé, y ya da el número, calle y número donde vive y el nombre completo. Le preguntamos que si había testigos, al momento de que de que su amigo acude, le dice, no, era un viernes por la tarde, mi mamá no estaba, mis hermanos andaban en la escuela, y ese día pues yo estaba aquí, ¿no? Ahí, pues digamos, no teníamos más elementos y lo metimos por el grado, digamos, grado de tentativa, así lo argumentamos, porque si bien es cierto, no lo entregó, hubo la intención de apoderarse de la credencial, él le dice que no y pues la causa externa la manejamos que el ciudadano sabía que era delito porque había visto un anuncio en medios donde solicitar la credencial pues era delito, ¿no? Entonces, ahí era uno de los criterios que nosotros logramos convencer ayer al juez de control. De hecho, el abogado del investigado apeló, eh, reponen bueno, ordena la sala que se inicie nuevamente lo que es la audiencia de imputación y vinculación, porque ahí a la juez de control y a todos nos puede pasar, se le pasó a hacerle conocimiento al imputado que los derechos que tenían, nada más o sea, lo dijo muy genérico, pero la magistrada le dijo, debiste haberle dicho los básicos, derecho a un abogado, a declarar, no declarar, a que se te resuelva. El punto fue eso, que no le dijo que si quería que se le resolviera la vinculación en ese momento, como que sí lo dice, pero no se escucha claramente en el audio de la audiencia. Entonces, la magistrada de la sala considera pues que ese fue ahí un menoscabo a los derechos del investigado, del imputado, y ordenó el replanteamiento de la audiencia y pues se vinculó. Entonces, pues aquí yo creo que atenderíamos el caso en concreto, pero por ejemplo, en este caso que yo menciono, pues nos fuimos únicamente con la denuncia anónima previa y posterior con la entrevista que se deriva de la denuncia a través del oficio de investigación, donde los compañeros de la Policía Ministerial logran investigarlo y logran constatar que evidentemente contaba con la credencial del lector, porque ese, digamos, es un punto que se argumenta de que, oye, le pidió la credencial del lector, y los policías ministeriales o policías de investigación se cercioraron pues que tenían que el ciudadano denunciante contaba con este documento público electoral, el cual estaba vigente, y como estaba en proceso valga la redundancia, un proceso electoral donde ciertamente el candidato que se menciona se estaba postulando, ahí pues al OPLE le preguntamos si este candidato estaba postulando, por qué partido, etcétera, ¿no? Entonces, digo, reuniendo esos elementos, el juez de control pues sí hizo una vinculación en este caso en particular, y pues sí yo entendería ahí dependiendo del caso concreto. Pero ahí, por ejemplo, nos fuimos obviamente con la documental pública de que el candidato sí estaba registrado, estaba postulándose para el cargo que se menciona, que el policía de investigación logró constatar que el denunciante sí contaba con su credencial, por el cual se puso en riesgo, pero que la causa externa pues fue
que él argumentó que no tenía credencial, y ahí únicamente se la pidió, no le ofreció dinero, pero hemos tenido otros casos donde sí se ofrece dinero. Espero con eso haya podido contestar su pregunta, compañero Rivera. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna duda. Sí, muchas gracias. Eso es una segunda. Adelante. Sí, en el caso de judicialización, ¿ustedes han judicializado a candidatos que han hecho proselitismo en redes sociales? Y de ser así el caso, esta información que está contenida en las redes sociales, ¿ustedes cómo la presentan ante los jueces? Porque en la Ciudad de México se nos ha dificultado la obtención de información en Facebook. Se ha hecho la solicitud, pero ya van más de 6 meses y no han enviado esta información que se requiere. Muy bien, una sí, pregunta interesante. Sí, compañero, tienes totalmente razón en cuanto a que si solicitamos oficio a las empresas Facebook, Twitter y las demás de redes sociales, pues se tarda, ¿no? Porque creo que las mandamos al DF y luego de ahí tienen que mandar a sus oficinas en el extranjero. Nosotros creo que no han sido, a mí en lo particular no me ha tocado candidatos como tal, sí servidores públicos. Nosotros nos hemos apoyado con áreas técnicas de la Fiscalía de análisis, donde se constata pues que existe la cuenta, ellos nos detallan ahí la geolocalización, los IP, etcétera, ¿no? Que nos detallan, siempre y cuando ellos, analizando que los datos que ellos autorizan, pues los ponen como públicos. Entonces, ahí somos cuidadosos para no caer en alguna ilicitud que en un momento dado el dato de prueba o medio de prueba se nos pueda caer porque hay alguna ilicitud. Entonces, los compañeros del área de análisis técnicos, ellos examinan qué partes ponen como públicas y las puntualizan y qué partes no pueden, y ahí sí ponemos atención. Creo que no han sido candidatos, han sido más que nada servidores públicos dentro de horarios de trabajo. Es decir, yo soy servidor público, mi horario de trabajo es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y resulta que en proceso electoral a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, yo subí, oye, estamos con mi candidato, voten por Juanito Pérez del partido XY, ¿no? Entonces, pues con documentales y con ese, digamos, ponderación de información que podemos obtener, podemos llevar esos datos, y creo que sí se han tenido ahí algunos éxitos. Hay otros que sí se nos ha dificultado por el camino que usted comenta, compañero Rivera, pues sí se nos dificulta por toda esa transición de obtener información. ¿Algún otro pregunta o comentario? Naide Corona. Sí, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, no me quedó muy claro ahí el ejemplo específico que mencionaba ahorita de lo de la solicitud de las credenciales. Entendí que la persona le había solicitado la credencial, pero esta persona se negó a dársela. Es correcto. Ajá, es correcto. Y posterior ya hizo su denuncia diciendo que fulanito Pérez le había pedido la credencial. Ahí me pareció escuchar que dijo que vincularon a proceso con ¿cuáles elementos? El que la persona, el testimonio de la persona que dijo que se la habían solicitado y la que tenía su credencial en su posesión, o sea, su propia credencial. Sí, porque o sea, no había testigos, ¿verdad? O sea, no pudo acreditar testigos. Sí, es que allí, retomando el tema del compañero Rafael que decía el estándar mínimo probatorio, sí, solamente nos fuimos con lo que viene siendo como antecedente la denuncia anónima y posteriormente la entrevista que el policía de investigación hace al denunciante, que se convierte de denunciante anónimo a identificado. Pero Ajá. ahí nosotros nos fuimos por el grado de intentativa. Es decir, que hubo los actos encaminados tendientes a la recolección de la credencial, pero porque el imputado acudió hasta el domicilio del denunciante a solicitarle la credencial del lector. Entonces, la causa externa, digamos, porque así lo estableció desde la denuncia anónima, que el denunciante se negó a dársela porque él tenía conocimiento a través de redes sociales y de medios de comunicación que No ese debía. hecho era delito. Entonces, nos fuimos por el grado de tentativa, no por el grado de que lo cometió, sino que hubo la causa externa
de que el denunciante identificó que ese hecho en particular, que pretendía ser su amigo, porque inclusive pues era, a lo mejor era amigo, conocido de la colonia, le dijo que él tenía conocimiento que era delito y que no se le iba a dar, y él nos denuncia de manera anónima, pero en la investigación, giramos un oficio de investigación para corroborar, porque nos dio las calles nada más. En mi colonia, en mi calle tal, mi vecino sí da el nombre desde la denuncia anónima, más no del domicilio. Mi vecino, Julio Martínez, por decir un nombre, me pidió la credencial y yo le dije que no. Entonces ya se individualiza Julio Martínez con domicilio, por el propio denunciante, y pues en este caso con esa parte nos fuimos. Fue el artículo 7 de nuestra ley, fracción 5, recolección de credenciales en grado de tentativa, que nos señala el Código Penal Federal. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Algún otro comentario, duda, compañeros? Omar, adelante, compañero Omar. Sí, buenas noches. Una pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes por parte de nosotros, a veces los litigantes, en el ofrecimiento de las pruebas bajo su experiencia? Bueno, creo que no me ha tocado mucho en lo particular, pero creo que muchas veces, quizás se les olvida que hay igualdad procesal, o igualdad ante la ley, que el defensor público tiene sus responsabilidades establecidas en el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual, pues, en el caso que estoy poniendo, supongamos que hubiese habido algún testigo, a lo mejor ir y entrevistar al testigo, igual que nosotros lo hicimos. ¿Por qué? Porque hay esa igualdad y la ley lo permite, y es parte de lo que viene siendo los derechos del imputado a través de su defensor. Entonces, tener en cuenta que hay responsabilidades del defensor establecidas en la ley, como cuáles: ejercer la igualdad ante la ley en relación a presentar pruebas. O muchas veces se les puede pasar la etapa, a lo mejor en juicio quieren presentar una prueba, pero resulta que ya la etapa procesal pues ya no se les va a admitir porque pues ya se agotó, quizás porque cambiaron de defensor o etcétera, ¿no? Pero pues ubicar las etapas de presentar las pruebas y tener en cuenta que hay igualdad ante la ley. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Muy bien, si no hay alguna otra pregunta, no sé si el doctor Vázquez esté ahí o ya damos por terminada la charla del día de hoy. Creo que al parecer mañana nos va a tocar otra vez, mejor vamos a profundizar un poquito más en el procedimiento. Algunos ejemplos ya los adelanté, pero si no hay alguna otra duda, pues agradezco mucho su participación, su atención, y espero que pues lo comentado con ustedes haya sido de utilidad, y pues muchas gracias. Si no hay algún otro comentario. Listo. Que tengan muy buenas tardes, compañeros. Gracias. Igualmente, hasta mañana. Gracias, Jesús. Saludos al fiscal.